De que sea el chofer quien se quedó dormido, que es la versión que manejan las autoridades preliminarmente de lo que sucedió ayer. ¿Cómo se le puede también atribuir esto a las jornadas extenuantes a las que son sometidos estos conductores? Porque claramente nadie en sus cinco sentidos se va a querer quedar dormido manejando. Hay dos tipos de responsabilidad. Una responsabilidad de la empresa respecto de sus empleados y una responsabilidad de la empresa respecto del usuario del servicio. En el caso del usuario es el último eslabón de la cadena de consumo y entonces por él responden tanto el chofer como la empresa. Pero en el caso del chofer usted tiene toda la razón. Puede ser que efectivamente se haya dormido porque lo ponen a trabajar más horas de las debidas en un trabajo que no tiene que ser, digamos, extenso. En este caso, imaginemos una persona manejando un autobús después de 12 horas de servicio y por Correcto. supuesto el cuerpo no da para tanto, ¿verdad? Ahí habría una responsabilidad extra, digamos así, de la empresa respecto del chofer, ¿verdad? Entonces usted tiene toda la razón, podría ser la empresa sancionada por no darle el servicio adecuado y el responsable indirecto del por qué sufrió el accidente y sufrieron los daños de estas personas, pero también sancionada por haber sometido al chofer a esas condiciones extenuantes como bien usted lo expresa. Del accidente que ocurrió ayer en Miramar con los buses y pues uno dice, ¿cuánto vale mi vida dentro de un bus? Hacemos contacto de inmediato con nuestra querida compañera Paula Brenes. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días para ustedes, compañeros, y por supuesto para todos los que nos acompañan. Como siempre les decimos en esta cita, de 8 a 10 de la mañana. Efectivamente, muchos factores podemos analizar, desde el cansancio por las largas jornadas que enfrentan los choferes de las unidades, las mismas unidades y su antigüedad de mayor de 15 años y demás, que también ha sido uno de los puntos de polémica durante este año, o incluso la revisión técnica vehicular. El estado de estas unidades de autobús podrían generar algunos de estos factores, problemas y accidentes como el que se presentó el día de ayer, en el que 60 personas tuvieron que ser atendidas por un accidente donde un bus colisionó justamente contra un vehículo pesado. La situación, como les mencionaba anteriormente, pues no es nueva, no es ajena. Cada vez vemos más buses incendiados y si nos remontamos a años atrás, claramente tampoco podemos olvidar la tragedia de Cambronero, donde fallecieron 9 personas. No dejemos de lado tampoco el caso del bus que cayó a un guindo en las cercanías de Cinchona. Ahí lamentablemente fueron 12 personas las que perdieron la vida. Muchas de estas familias aún claman por justicia. ¿Cuánto vale mi vida cuando me subo a una unidad de autobús, sea por las que sean las razones por las que se puede llegar a presentar un incidente tan trágico como estos que le menciono? Bueno, el día de hoy vamos a conversar con el licenciado Boris Molina vía virtual, así que le damos la bienvenida. Licenciado, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Siempre un gusto saludar a Paula, a usted y a toda la audiencia de este prestigioso programa. Muchas gracias, licenciado. Bueno, quisiera iniciar esta entrevista con la pregunta que muchos nos hacemos. El día de ayer, en apariencia, el chofer se quedó dormido. Es, creo que, el segundo caso similar que se presenta este año y que termina en un accidente de tránsito donde las personas tienen que ser inmediatamente trasladadas a un centro médico por el nivel de lesiones que presentan. También tenemos el tema, como lo habíamos dicho, de la antigüedad de las unidades de autobús, que muchas empresas se han negado a cambiar sus unidades, ya sea por presupuesto, por las razones que sean, o también incluso el mantenimiento que se les da a este autobús. Sin embargo, para nadie es un secreto, licenciado, que al transportar vidas humanas en este tipo de vehículos, la responsabilidad es bastante. Claro, Paula, aquí el asunto que tenemos que tener en claro es que los autobuses tienen una concesión por parte del Estado, es decir, están actuando en nombre del Estado para dar un servicio público. Entonces, el Estado es el primero que tiene que tomar control, que tiene que fiscalizar adecuadamente, que tiene que llamar a terreno, que tiene que poner en cintura a estas empresas, porque veamos que son prácticamente las mismas empresas las que generan todo el daño a lo largo del año, ¿verdad? A las personas particulares, y lo peor de todo, Paula, es que no se resuelve en la práctica, porque aquí vemos que las empresas están obligadas, por ejemplo, a tener
dos tipos de póliza. Una completamente obligatoria, ¿verdad? Que es el pago del marchamo, y entonces ahí tenemos lo que se llama el seguro obligatorio de automóviles, pero además quien brinda un transporte público está obligado a tener lo que se llama daños a terceros, que es los daños materiales a terceros, pero también los daños personales, en este caso lo que es la muerte o en este caso la incapacidad temporal o permanente. Es decir, actuaría necesariamente esta póliza que estarían obligadas las empresas como un complemento del SOA, porque el SOA son solamente 6 millones de colones y entonces obviamente eso no alcanza cuando hay una tragedia de esta magnitud. Pero muchas veces nos damos cuenta, Paula, que estas empresas ni siquiera pagan esta otra póliza, ¿verdad? Que es obligatoria, repito, para todo el que brinda un servicio público. Licenciado, esto en el caso, por ejemplo, de que la unidad haya tenido una falla técnica a nivel técnico, que se haya ya sea incendiado, que se haya quedado sin frenos, pero me llama específicamente la atención los últimos dos casos presentados, que en apariencia los choferes se han quedado dormidos, y eso es lo que comentaba al inicio, son jornadas extenuantes, viajes muy largos, carreteras que por lo general son lineales, y eso contribuye a que si un chofer de autobús está cansado, pues se duerma más rápido y sin darse ni cuenta. En este caso, ¿cómo actuaría la ley si es el chofer quien en apariencia se queda dormido? ¿La empresa igualmente tiene que responder? ¿Hay cierta responsabilidad que recae sobre el chofer? ¿Cómo funciona en este caso en específico? Bueno, los dos tienen responsabilidad en este caso, Paula, porque el chofer está cometiendo en este caso un acto negligente o un acto imprudente, ¿verdad? Pero el chofer trabaja para esa empresa, la empresa tiene respecto del usuario lo que se llama una responsabilidad objetiva, es decir, responde por todos los actos que realiza un empleado suyo, en este caso el chofer. Entonces, si se determina que la culpa fue del chofer, igualmente paga la empresa, y si no se determina efectivamente que el chofer tuvo la responsabilidad, existe esa responsabilidad ya de carácter objetivo por el dueño del autobús para responder, digamos, por los daños que se le provocan a los usuarios. El usuario siempre va a estar respaldado, digamos, porque lo cubre el artículo 1045 del Código Civil, que establece que todo aquel que provoca un daño a otra persona debe repararlo. En este caso, aunque no se determine si es responsabilidad del chofer o propiamente de la empresa siempre va a responder. Pero podríamos tener un tercer actor, que sería el Estado, como en el caso de Cambronero, que nosotros consideramos que, por supuesto, también tiene algún tipo de responsabilidad. Aprovecho ahorita que usted menciona el caso de Cambronero para contarle a nuestros amigos televidentes que justamente ahorita estamos viendo varias imágenes correspondientes a los accidentes de Cinchona, también de Cambronero y del día de ayer. Licenciado, todavía no me queda como lo suficientemente claro, porque en el sentido, por ejemplo, de que sea el chofer quien se quedó dormido, que es la versión que manejan las autoridades preliminarmente de lo que sucedió ayer, ¿cómo se le puede también atribuir esto a las jornadas extenuantes a las que son sometidos estos conductores? Porque claramente nadie en sus 5 sentidos se va a querer quedar dormido manejando, pero si las jornadas son largas, me pagan por eso y necesito llevar sustento a mi familia, claramente hay un punto donde también la empresa debería hacerse responsable de tener jornadas acordes a la capacidad humana. Claro, Pablo, ahora sí, ya es que yo era el que no lo había entendido. Hay dos tipos de responsabilidad. Una responsabilidad de la empresa respecto de sus empleados y una responsabilidad de la empresa respecto del usuario del servicio. En el caso del usuario es el último eslabón de la cadena de consumo y entonces por él responden tanto el chofer como la empresa. Pero en el caso del chofer usted tiene toda la razón. Puede ser que efectivamente se haya dormido porque lo ponen a trabajar más horas de las debidas en un trabajo que no tiene que ser, digamos, extenso. En este caso, imaginemos una persona manejando un autobús después de 12 horas de servicio. Y por supuesto, el cuerpo no da para tanto, ¿verdad? Ahí habría una responsabilidad extra, digamos así, de la empresa respecto del chofer, ¿verdad? Entonces usted tiene toda la razón, podría ser la empresa sancionada por no darle el servicio adecuado y el responsable indirecto del por qué sufrió el accidente y sufrieron los daños de estas personas, pero también sancionada por haber sometido al chofer a esas condiciones extenuantes como
bien usted lo expresa. ¿Y cómo se comprueba eso, licenciado? Yo, por ejemplo, como chofer de un autobús, me quedé dormido porque he trabajado de lunes a sábado más de 12 horas, ya mi cuerpo no daba más. ¿Cómo lo compruebo? Puede ser con los cheques que existen en las paradas, con la marca que uno como empleado debe hacer en su empresa. ¿Cómo se comprueba eso para también liberarme un poco de la responsabilidad de lo sucedido? Exacto, yo creo que hoy en día hay muchas formas de hacer esa probanza, ¿verdad? Antes se llenaban unas bitácoras, ¿verdad? Cuando el chofer salía del garaje, por decirlo de alguna forma, de la empresa, y De la cuando llegaba a terminal. su destino, hoy en día tienen que hacer marcas en diferentes puntos, pero sobre todo hay una cuestión muy práctica, que es las cámaras. Prácticamente todos los autobuses hoy andan con cámaras o los choferes andan con un dispositivo que permite saber dónde están, a qué horas salieron. Entonces va a ser muy fácil determinar si efectivamente esta persona está siendo sometida, por ejemplo, a un horario más allá del habitual y si esta persona está en un horario extenuante, como usted lo llama, y así es. Y entonces yo creo que no va a ser muy complicado demostrar eso y sobre todo a lo largo de los días, porque no es igual una persona que trabaja 3 días por semana al que lo hace 6 días por semana, e imaginemos esos 6 días, 12 horas o más, pues evidentemente esta persona va a estar en condiciones precarias para poder manejar un autobús que lleva 60 personas. Es Es que que ese es es la otro vida punto. de muchas familias que está en juego ahí, ¿verdad? Sí, en el caso del día de ayer fueron 60 que tuvieron que ser trasladadas a un centro médico. En el caso, por ejemplo, de Cambroneros fueron 9 personas las que fallecieron y en el caso de Cinchona 12 perdieron la vida por accidentes relacionados con unidades de autobús que se precipitaron, ya sea en el caso, por ejemplo, de ayer contra un camión de carga pesada, otros que cayeron de una estructura y demás. ¿Qué penas podrían pesar sobre la empresa si se logra determinar que no fue la condición del chofer, sino más bien el mantenimiento de la unidad el que provocó, por ejemplo, el accidente? Qué interesante, Paula, porque son diferentes sanciones. Por ejemplo, cuando pensamos en sanciones de carácter civil, es decir, el daño que tiene que ser reparado civilmente, mayoritariamente va a recaer sobre la empresa y algo que tenemos que tener muy claro es que las pólizas a veces no son suficientes. Aunque tuviera no solo el SOA, sino la póliza obligatoria que le corresponde a los autobuses, que normalmente andan alrededor de 400 millones por todo el autobús. Esos 400 millones o 300 o 200 pueden resultar muy poco dependiendo de la magnitud de la tragedia, pero tenemos que tener claro que la empresa no está limitada al pago de la póliza, es decir, tiene que pagar los daños reales. Si la póliza no alcanza, tiene que pagarlo de su propio peculio, pero el usuario no puede ser al que se le traslade el riesgo y el que salga pagando las Por consecuencias. supuesto. Como es el caso de Cambronero, que lo tengo absolutamente claro porque nosotros llevamos el caso y al día de hoy estas personas no han recibido ni un céntimo de indemnización y han sufrido las consecuencias precisamente de la irresponsabilidad de una empresa y de un Estado que ineficientemente ha tratado un tema tan importante como este. Entonces las víctimas podrían exigirle tanto a la empresa autobusera como al mismo Estado por no haber resuelto una indemnización en un tiempo oportuno. En el caso particular de Cambronero, sí, porque creemos que hay una responsabilidad también del Estado. En este caso tendríamos que ver, en el caso de ayer, si la responsabilidad es solo de la empresa o también hay alguna participación, digamos, objetiva por parte del Estado, si hay algún incumplimiento, por ejemplo, en el cierre de carreteras o este tipo de cosas. Por la dinámica del accidente, me parece que no, que sería solo la empresa, pero cada caso se tiene que analizar por separado para determinar quién o quiénes pueden ser los responsables. También, para contestar la pregunta suya de manera completa, Paula, está el tema de la responsabilidad penal que podría existir. Por ejemplo, si se determina que el chofer no estaba expuesto a condiciones extenuantes, sino que se durmió por condiciones ajenas a las cuestiones laborales y fue un acto negligente de su parte, estaríamos frente a un homicidio culposo o lesiones culposas si es que él se le achaca algún tipo, de responsabilidad personal también. Y en el caso de que fuera ya problemas mecánicos o técnicos de la unidad, ¿cabría la figura del dolo? Es que el dolo se da solo de manera subjetiva, solo para las personas,
digamos, que lo puedan provocar. En este caso, el chofer no tendría dolo No, pero la respecto de esa empresa situación. sí, por no darle, por ejemplo, mantenimiento a sus unidades o no cumplir con la antigüedad que establece la ley. Claro, lo que pasa que ahí ya no estaríamos hablando de una cuestión puramente penal, a no ser que se demuestre que, por ejemplo, el mecánico lo hizo el propio y dejó la unidad en mal estado para que pasara algo así, pero de lo contrario, si es un acto solamente negligente de la empresa, la responsabilidad es de tipo económico o civil y no de tipo penal. Entonces no estaríamos hablando de un dolo de carácter penal, sino de lo que se conoce como dolo civil o eventualmente el dolo del asegurado, en este caso respecto, digamos, de las pólizas que pueda tener la empresa. Ahora bien, cuando esa indemnización no llega a tiempo y las personas en este caso, como el día de ayer, o incluso las personas que afortunadamente salieron vivas del incidente de Cinchona o el de Cambronero, necesitan atención médica urgente y oportuna y deben costearla de sus propios bolsillos, porque recordemos que no mucha gente, por ejemplo, que viaja en bus, tiene un trabajo formal en el que se encuentra en planilla, tiene que pagar su seguro. En el caso de muchos, y no hay que tapar el sol con un dedo, de muchos que a estas alturas no pueden pagar un seguro a la Caja Costarricense de Seguro Social o a un seguro independiente, tienen que costear su atención privada por aparte. Podrían tramitarle o pasarle estas facturas, ya sea a la empresa o incluso al Estado, si no resolvió a tiempo. Qué pregunta más importante, Paula, porque esa es la esencia de la tragedia. Imagínese usted que hay detalles tan significativos como el siguiente. En un accidente como el de ayer, si estas personas son trasladadas, por ejemplo, a un hospital de la Caja, automáticamente la Caja le va a rebajar del monto del SOA al Instituto Nacional de Seguros la atención que le brindó a estas personas. Entonces, se pierde un montón de dinero por una atención, digamos, inadecuada del tema. ¿Por qué? Porque en un accidente de tránsito lo ideal es que sea el INS, a través del Hospital del Trauma, el que reciba a todas estas personas y se extiende un poco, digamos, la cobertura del SOA para poder darle mejor servicio. Pero muchas veces la persona pasa 1 o 2 días en la caja y cuando llega el INS ya se agotaron los 6 millones. Sí. Entonces, si no tiene seguro, tiene que hacer lo que usted dice, tiene que ir a consulta privada, sacar de su propio peculio y entonces claro que podría cobrar posteriormente. Pero ¿cuándo lo podría hacer? Pues ya cuando se resuelva el proceso, que como sabemos son procesos que pueden durar hasta 6 y 7 años y entonces la justicia llega tarde, es incumplida y entonces la realidad es que las personas, tras de que tienen que vivir la tragedia personal, física, familiar, tienen que sufrir una tragedia económica también, porque las empresas se hacen de la vista gorda, las aseguradoras muchas veces no cumplen a tiempo y el Estado, por supuesto, se lava las manos como ha pasado con estos otros casos. Licenciado Boris Molina, muchas gracias por siempre acudir a nuestro llamado, siempre aclararnos estas dudas. Paula. Le agradecemos mucho y que tenga un bonito martes. Igual, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. 8:16 de la mañana.